Días. El día de hoy vamos a desarrollar este tema que nos va a ayudar mucho en el curso de lenguaje, el cual va referido al uso de las mayúsculas. Muy bien, no se olviden de seguir el cursor para poder entender mejor esta explicación. Nosotros siempre tenemos que hacer uso de una escritura casi correcta, ¿no? En la mayoría de casos. Y por ello es que nosotros debemos de emplear correctamente las mayúsculas. Esta vez preparamos este video indicando las formas claras que tienen el uso de las mayúsculas. Empecemos. Para utilizar las mayúsculas existen tres funciones, ¿no? Vamos a empezar con la primera función que tiene que ver con la puntuación. En esta función existen cuatro formas de utilizar estos signos y vamos a ver cuáles son. Vamos a decir que se escriben con mayúscula inicial la primera palabra de un escrito. Ya chicos, no se vayan a olvidar de eso. La primera palabra de un escrito siempre va con mayúscula, ¿no? Primera palabra de un escrito. ¿Listo? Vamos a ver el segundo caso. También se escriben con mayúscula las palabras que van después del punto o cuando los puntos suspensivos cumplen también la función de punto, ¿no? Del punto aparte. Ejemplo, no supe nada más de él. Fíjense aquí, fíjense. No supe nada más de él. Puntos suspensivos y empezamos con mayúscula. Pasado un tiempo volví a verlo. Después del punto seguido siempre con mayúscula, ¿no? Punto estaba irreconocible. Entonces aquí tenemos el uso de las mayúsculas, ¿no? Después de los puntos suspensivos cuando cumple con la función de punto seguido y después del punto seguido siempre con mayúscula. Muy bien, veamos el tercer caso. Luego de los dos puntos, antes de una cita textual, siempre con mayúscula, ¿no? El presidente dijo, aquí tenemos los dos puntos, y la cita textual siempre se escribe entre comillas, y la primera tiene que ir en mayúscula. Vamos a seguir bajando el índice de desocupación, ¿no? Aquí estamos resaltando, con mayúscula, antes de la cita textual, ¿listo? Ahora, después de los dos puntos, el uso de la mayúscula es optativo, ¿no? Cuando no es en una cita textual. Como por ejemplo, acá el jurado se expidió inocente, ¿no? O podemos escribir la palabrita que va después con mayúsculas, si nosotros así lo consideráramos, ¿no? Lo consideráramos. Pero no hay una regla que nos obligue a utilizarla. Muy bien, el cuarto caso, luego del cierre de signos de exclamación o interrogación. ¿Ya? Aquí no. ¿Qué dijo? Y con mayúscula. Después, ¿no? Nadie lo entendió. ¿Listo? Ahora, si no hubiera una coma posteriormente. Si hay una coma, como en este caso, ¿qué dijo? Coma, la escritura sigue con minúscula. Pero si no hay coma, necesariamente con mayúscula, ¿no? ¿Por qué? Porque los signos de interrogación o exclamación, al cerrarlos, dan una idea de punto seguido o de punto seguido. ¿Listo? Entonces, en estos casos utilizamos los signos utilizamos las mayúsculas en función de la puntuación. Muy bien, vamos a ver el segundo tipo de función, que es en función de la categoría de nombre propio, ¿no? Aquí van a intervenir los nombres propios. Primer caso, se escriben con mayúscula los nombres propios y apellidos de personas, ¿no? O nombres propios y apellidos de personas. También se escriben con mayúscula los nombres de animales, personajes legendarios y personajes de ciencia ficción. Ejemplos, fíjense, Verónica, Luis, nombres propios, Flores, un apellido, Lassie, un personaje, Rocinante, Martín Fierro, el nombre es el seudónimo de un escritor,
el Cid Campeador, James Bond, Batman, Terminator, ¿no? ¿Ya? Nombres propios. Ejemplo, aquí por ejemplo vemos, ¿no?, en la portada del libro, el Cid Campeador. Vemos que está escrito con mayúsculas, ¿no? Muy bien. Vamos a ver el segundo caso, de acuerdo a la función de nombre propio. Los apodos se escriben con mayúscula, los apodos, seudónimos, sobrenombres o calificativos constantes, ¿no?, aquellos sobre los cuales ya conocemos. Ejemplo, el Che Guevara, ¿no? Ese es un seudónimo. Juan Martín Látigo Gotti, el Príncipe Francesco Lienzo. Todos estos seudónimos siempre con mayúscula, ¿no? Veamos un ejemplito, ahí está. Che Guevara, ¿no? Che Guevara. ¿Listo? Fíjense. Entre comillas y con mayúscula, ¿no? Veamos el siguiente uso de las mayúsculas. Continuamos con la categoría de nombre propio. También se escribe con mayúscula los atributos divinos y las palabras que designan a Dios, ¿no? En otras religiones, Jehová, religión judía, ¿no? Alá, la islámica, Buda, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con la Virgen, ¿no? Ejemplos: el Creador, el Todopoderoso, el Sanador, el Sumo Hacedor, ¿no? Todo lo que va dirigido a la divinidad siempre se utiliza la mayúscula. Ejemplos, ahí tenemos, ¿no? Aquí, el Todopoderoso. ¿Listo? Veamos el siguiente caso. También se escriben con mayúsculas los nombres que acompañan a los nombres propios del lugar cuando forman parte del topónimo. Recuerden, topónimo es el nombre de un determinado lugar. Este puede ser un país, una ciudad, un continente, ¿no? Ejemplo, Ciudad de México, ¿no? Ciudad sabemos que se puede escribir con minúscula, pero cuando aquí funciona como un nombre propio, todo, ¿no? Ciudad de México es la capital, ¿no?, de México. Entonces tiene que escribirse con mayúscula, a excepción de los enlaces, ¿no? ¿Ya? En los demás casos se utiliza la minúscula, como por ejemplo Ciudad de Santa Fe, Río Suquía, ¿no? A ver, veamos el ejemplito. Ahí está, ¿no? ¿Qué ver en la Ciudad de México? ¿Ya ven? Ciudad con mayúscula, ¿ya? Bien. Continuamos. Seguimos, ¿no?, en función de la categoría de nombre propio. También se escriben con mayúscula los nombres geográficos, ya, nombres geográficos, ¿eh? Excepto los accidentes geográficos que no forman parte de la denominación, ¿no? Nombres geográficos como por ejemplo Mar del Plata, La Rioja, Buenos Aires, etcétera, ¿no? Ahí está, ¿no? Mar del Plata. A ver, mar vendría a ser algo simple, ¿no? Pero cuando es nombre de un lugar geográfico, necesariamente con mayúscula, ¿ya? Otros. También se escribe con mayúscula los nombres de los fenómenos, ¿no?, como en este caso de los vientos y huracanes. Acá tenemos Katrina, Pampero, Simú, Monzón, Hilda, Hugo, etcétera, ¿no? A ver, veamos. Ahí está, ¿no? Huracán Katrina, dice, ¿no? Con mayúscula. ¿Ya, chicos? Bien, seguimos con la función de categoría de nombre propio. También se escribe con mayúscula el nombre de los premios, torneos, certámenes, congresos, jornadas o seminarios, ¿no? Ejemplo, Copa América hace alusión a torneo, ¿no? Premio Nobel, ahí está, premio. Premio Cervantes, Congreso Nacional de Hispanistas, ¿no?, que es un congreso, ¿no? Jornada Latinoamericana de Arte, Campeonato Mundial de Fórmula 1, ¿no? Veamos, ahí está, ¿no? Premio Nobel, ¿no?, en honor a este personaje que es Alfred Nobel. Muy bien, ahora veamos el siguiente caso. Se escribe también con mayúscula el nombre de los puntos cardinales, ¿no? Ya sabemos cuáles son: sur, norte, este, oeste, ¿no? Cuando forman parte del nombre propio de un país o de una zona, ¿no? Por ejemplo, acá el nombre de un país, Corea del Sur. Aquí tenemos el nombre de una ciudad, ¿no?, en Estados Unidos, o de un lugar, Carolina del Norte. Y aquí de Argentina, por ejemplo, Lanús Oeste. Lanús, ¿no? Lanús, perdón.
A ver el ejemplito, ahí está. Las 20 ciudades más seguras del estado de Carolina del Norte. ¿Ya ven? Sí, sigamos. Seguimos en función de la categoría de nombre propio. También se escriben con mayúscula los nombres de los símbolos nacionales, ¿no? Símbolos nacionales. Aquí tenemos himno nacional del Perú, escudo nacional, etcétera, ¿no? A ver, veamos. ¿Ven? Himno nacional del Perú está escrita con mayúsculas, ¿no? Mayúsculas. ¿No? Sigamos, siguiente caso. Los nombres o denominaciones de las residencias oficiales, ¿no? Lugar donde viven generalmente los mandatarios, ¿no? O las autoridades, o desde donde dirigen, ¿no? Por ejemplo, Casa Rosada, Casa Blanca, Casa de Gobierno, Palacio de Hacienda, etcétera, ¿no? Veamos. ¿Ya ven? Muy buenos días, los lujos de la Casa Blanca. Casa Blanca, ¿no? Es el lugar en donde vive, ¿no? Y dirige el presidente de Estados Unidos. Seguimos en función de la categoría de nombre propio. También se escriben con mayúscula los nombres de los códigos, las leyes y de las convenciones, ¿no? Por ejemplo, el Código Civil, la ley universitaria. Por ejemplo, ahí está, fíjense, Código Civil con mayúscula. ¿Ya? Seguimos, siguiente caso. También se escribe con mayúscula los nombres propios de organismos, ¿ya? Centros e instituciones y conferencias, ¿no? Nombres de departamentos, direcciones, servicios y dependencias. En este caso, por ejemplo, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Veamos el ejemplito, ya ven. Las iniciales, ¿no? de las palabras importantes, siempre con mayúscula. A ver, continuemos. Seguimos en función de la categoría de nombre propio. A ver, aquí tenemos un caso, ¿no? Vamos a escribir con mayúscula el nombre de las constelaciones, de las estrellas, planetas o astros, estrictamente considerados como tales. ¿Por qué decimos considerado como tales? Cuando hacen alusión a lo que las constelaciones, estrellas, planetas o astros son. Veamos los ejemplos, ¿no? Dice la Osa Mayor está formada por 7 estrellas. Osa Mayor hace alusión a constelación, ¿no? El Sol es el astro central de nuestro sistema planetario. El Sol sabemos que es una estrella, ¿no? En el último eclipse, la Tierra, planeta, ¿no? Planeta, oscureció totalmente a la Luna, ¿no? Estamos haciendo ahí alusión a lo que en realidad esto significa, ¿no? Significado. Osa Mayor es una constelación, ¿no? Por eso dice formada por 7 estrellas. Ahora, estas palabras también se pueden escribir con minúscula, ¿no? ¿Y cuándo vamos a hacer eso? Aquí dice, por el contrario, si el nombre se refiere, en el caso del Sol y de la Luna, a los fenómenos sensibles de ellos derivados, ¿no? Se escribirá con minúscula. Cuando se deriva, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar el Sol. Aquí no hace alusión al planeta, ¿no? Sino se refiere ya al calor. Noches de luna llena, ¿no? Ya no se refiere a la luna como satélite, sino a la iluminación que nos da, ¿no? Igual en el caso de Tierra, ¿no? Cuando no hacemos alusión a planeta, la Tierra es muy fértil, una propiedad, ¿no? La tierra de mis padres, lugar de origen. ¿Ya ven? En esos casos con minúscula. Pero cuando hace alusión al significado, con mayúscula. ¿Listo? Veamos un ejemplito, ahí está, ¿no? La Osa Mayor, la Osa Menor. Fíjense, está escrito con mayúsculas. Seguimos, función de la categoría de nombre propio. También vamos a escribir con mayúscula los nombres de los signos del zodiaco. Signos del zodiaco, acá tenemos, ¿no? Son nombres propios, bueno. Tauro, Aries, Libra, ya sabemos, ¿no? Y de igual modo los nombres que aluden a la característica principal de estos signos, ¿no? Balanza, ya saben, balanza es el símbolo de Libra, ¿no? Toro, Tauro, Carnero, Aries, Gemelos, Géminis, Cangrejo, Cáncer, etcétera, ¿no? Pero estos signos del zodíaco los podemos escribir con minúscula
cuando el nombre propio deja de serlo porque designa a las personas nacidas bajo ese signo, ¿no? Como por ejemplo aquí Juan es Tauro, ¿no? Entonces ahí ya no con mayúscula. Pero cuando hacemos alusión a sus nombres, con mayúscula. Signos zodiacales, ahí está, ¿no? Nombres propios con mayúscula. Aquí hay un error, ¿no? Debieran escribir con mayúscula. Seguimos. Los nombres de los puntos cardinales cuando nos referimos a ellos explícitamente. Igual que en el caso de los astros, de los planetas, ¿no? Cuando hablamos sobre los puntos cardinales por su significado con mayúscula, ¿no? Por ejemplo, la brújula señala el norte, ¿ya ven? Aquí con mayúscula. Y cuando el nombre se refiere a la orientación o dirección correspondiente a estos puntos, se escribirá con minúscula, ¿no? El norte de la ciudad, viajamos por el sur de España, el viento norte, ¿no? Aquí no hacemos alusión directa al punto cardinal, sino a la orientación o dirección. Bien, ahí tenemos el ejemplito norte, sur, oeste, este con mayúsculas. Muy bien, ahora vamos a pasar a la tercera y última función que consta en función de otras circunstancias. Muy bien, vamos a ver el primer casito. Vamos a escribir con mayúsculas los sobrenombres y apodos con que se designan a determinadas personas, como por ejemplo el Libertador, ¿no? Puede ser José de San Martín, el Sabio, Salomón, ¿no? Etcétera, el Bosco, Clarín, el Inca, Garcilaso. ¿Ya? Veamos, ahí está, fíjense. Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces ahí está escrito con mayúscula. Sabemos que su verdadero nombre no es el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Muy bien, pasemos aquí. En general, por antonomasia, se emplean apelativos usados en lugar del nombre propio, ¿no? Como el mantuano, cuando hablamos del poeta Virgilio, el sabio, cuando hablamos del rey Salomón, el magnánimo, cuando hablamos del rey Alfonso V, o también cuando se designan conceptos o hechos religiosos, como la Anunciación, ¿no? El nacimiento de Jesús, la revelación, la reforma, ¿no? Etcétera. Veamos. Ahí está, ¿no? El rey sabio, con mayúscula, ¿no? Salomón. ¿Listo? Siguiente caso. Estamos, recuerden, en la última función que es de otras circunstancias, ¿no? Esto ya está repetido. Seguimos. También vamos a escribir con mayúscula las advocaciones de la Virgen, como por ejemplo Guadalupe, Rocío, Candela, ¿no? Y las celebraciones dedicadas a ellas, ¿no? Como por ejemplo la festividad del Pilar, del Rocío, festividad de la Candelaria, ¿no? Entonces ahí con mayúscula, ¿ya? Claro que también es un nombre propio, ¿no? Pero siempre la festividad va con mayúscula, ¿no? Como por ejemplo aquí fiesta mayúscula Candelaria. El siguiente caso es, vamos a hablar aquí de las abreviaturas, ¿ya? Las abreviaturas siempre se escriben con mayúscula, ¿no? Ejemplo, los tratamientos, especialmente si están en abreviatura, ¿no? Como por ejemplo, CIA, ¿no? Podemos usar la V o la S con el punto, no se vayan a olvidar. O cuando hacemos palabra de hacemos la abreviación de usted, ¿no? Puede ser UD punto o B, o simplemente puede ser U y punto, ¿no? En España usan más U punto D. U punto, perdón. ¿No? Ahora, cuando usted va a escribir la palabra usted con todas sus letras, no debe llevar mayúscula, ¿no? Solamente la forma abreviada, ¿ya? Otros casitos como Fray Luis de León, Sor Juana, referido a Sor Juana Inés de la Cruz. Estas palabritas fray, que son adjetivos generalmente vinculados con lo religioso, simplemente se escriben con minúscula, pero cuando pasan a formar parte del nombre propio, con mayúscula, ¿no? Por eso decimos aquí que son acuñaciones que funcionan como nombres propios, ¿no? Veamos el ejemplo. Vamos a ver este ejemplito de las abreviaturas, ¿no? Usted podemos abreviar U punto
ud.b.bd, ¿no? ¿Listo? Seguimos en función de otras circunstancias. Vamos a escribir con mayúscula los sustantivos y adjetivos que componen el nombre de instituciones. ¿Listo? Nombre de instituciones, entidades, organismos, partidos políticos, etc., ¿no? Ejemplo, acá tenemos un nombre, ¿no? La Biblioteca Nacional, el adjetivo nacional con mayúscula, ¿no? La Inquisición, mayúscula, ¿no? El Tribunal Supremo, fíjense, mayúscula, el Museo de Bellas Artes, etc., ¿no? Aquí, por ejemplo, algo clásico, Universidad Nacional del Altiplano, con mayúscula. Continuemos. Vamos a ver. También se escriben con mayúscula cuando los nombres significan entidad o colectividad, ¿no? Los nombres de algunas instituciones, ¿no? Como organismo determinado, ¿ya? Ejemplo, la universidad cuando representa el conglomerado que hay ahí, ¿no? Estudiantes, docentes. El Estado cuando hablamos de los miembros, ¿no? El reino, la marina, la justicia, el gobierno, la administración, la judicatura, ¿no? Ejemplo, la magistratura mostró su oposición al proyecto, ¿no? Cuando hablamos del grupo, ¿ya? De los magistrados. Y también cuando vamos, como por ejemplo, a ver, aquí tenemos otro, la iglesia celebrará mañana esa festividad, ¿no? Acá iglesia también hace alusión al grupo, magistratura también. Pero se va a utilizar la minúscula inicial en casos como, ¿no? Ejerció su magistratura con brillantes. Aquí ya magistratura ya no representa grupo, ¿no? Sino ya tiene otro significado, ¿no? Visitó la iglesia del pueblo. Aquí iglesia ya no hace alusión a grupo, sino que hace alusión a un lugar, ¿no? ¿Listo? Ahí está, ¿no? Como por ejemplo, gobierno del Perú, ¿no? Gobierno del Perú hace alusión a todos los elementos, ¿no? Todos los elementos de gobierno, ¿ya? Muy bien, continuamos. Se van a escribir con mayúscula la primera palabra del título de cualquier obra, ¿no? Por ejemplo, el rayo que no cesa, luces de Bohemia, el mundo es ancho y ajeno, cantos de vida y esperanza, el perro andaluz, los girasoles, ¿no? Todo con mayúscula. Ahora, en las publicaciones periódicas y colecciones, en cambio, se escriben con mayúscula los sustantivos y adjetivos que forman el título, ¿no? Ejemplo, fíjense aquí, Nueva Revista de Filología Hispánica, ¿no? Nombre. Adjetivos y sustantivos con mayúscula. El Urogallo, Biblioteca de Autores Españoles, ¿no? A ver, veamos el ejemplito. Ahí está, esta ahorita de Ciro Alegría. El mundo es ancho y ajeno, la primera con mayúscula, ¿no? Como indica en esta parte. Muy bien, ya vamos terminando. Vamos a decir esto, ¿no? Los nombres de las disciplinas científicas en cuanto a tales, ¿no? En cuanto significan, pues, ¿no? Guardan el significado directo con la ciencia, ¿no? Con la disciplina científica que se quiere mencionar. Ejemplo, fíjense, soy licenciado en biología, ¿no? En el estudio de la vida, ¿no? Ha estudiado filosofía, ¿no? Ciencia. La psicología ha vivido un resurgimiento en los últimos tiempos. Aquí hace alusión a las disciplinas científicas. Pero se escribe con minúscula cuando no hacen alusión, ¿no? A las disciplinas. Por ejemplo, decimos, me gustan las matemáticas, ¿no? Llaman filosofía de la vida, ya no se habla de ciencia, ¿no? La psicología de los niños es complicada, ¿no? Ya no habla de una ciencia, sino aquí ya se subdividen o te hablan, claro, también en parte de la ciencia, pero de manera fraccionada, ya, ¿no? De determinados aspectos. ¿Ya? Ahí está, licenciatura en biología, ¿no? Muy bien. Y para finalizar vamos a ver estos casitos que se van referidos a los nombres latinos, ¿no? Nombres latinos para designar el nombre de las especies de animales y plantas.
¿no? Por ejemplo, acá Pimpinela anisum, cuando se habla del anís, o de Felis Leo, ¿no? Cuando hacemos alusión al nombre del león, ¿ya? Siempre con mayúscula. Ahora, los nombres latinos son, ¿no?, de los grupos taxonómicos, zoológicos y botánicos superiores al género, ¿no? Como por ejemplo, orden, roedores, ¿no? Eso va a la zoología, ¿no? Familia de leguminosas cuando va a los botánicos, ¿ya? Ahora se van a escribir con minúscula, en cambio, cuando sean adjetivos. Aquí ya no son sustantivos. Bueno, aquí son sustantivos, perdón. Todo lo que estamos subrayando, resaltando, son sustantivos. Pero cuando cambian a ser adjetivos, como por ejemplo animal roedor, o sustantivos que no significan orden, como por ejemplo una buena cosecha de leguminosas, con minúscula, ¿no? Se escriben con minúscula, cuando no funcionan como sustantivos, ¿no? Ahí tenemos Feris Leo, el león, y familia de las leguminosas. Muy bien, espero que les haya servido. Nos vemos en la siguiente clase.